Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para alcanzar la grandeza artística, una mujer necesita dinero y espacio. Era un fresco día de otoño a finales de la década de 1920, y la novelista Virginia Woolf paseaba por un río que atravesaba un pintoresco campus universitario. Mientras se recostaba en la hierba, se perdió en sus pensamientos. En lo profundo de esta ensoñación intelectual, se sentía al borde de una aguda perspicacia, hasta que, de repente, un hombre interrumpió su tranquila introspección. El intruso informó a Woolf de que el césped de la orilla del río estaba reservado para los estudiantes de la universidad y que debía seguir adelante. Un poco molesta, regresó al sendero para caminar. Desafortunadamente, la perturbación arruinó su línea de pensamiento, su perspicacia, fuera la que fuera, se perdió para siempre. Sin embargo, la escena la llevó a otra reflexión, esta sobre la relación entre género y creatividad. El mensaje clave aquí es, para alcanzar la grandeza artística, una mujer necesita dinero y espacio. Tras el encuentro un tanto desagradable en la orilla del río, Woolf siguió reflexionando sobre las barreras que impedían a las mujeres dedicarse a las actividades artísticas. Le llamó la atención la forma en que, tanto históricamente como en su época, las mujeres estaban excluidas de muchas instituciones académicas y culturales. Por ejemplo, la biblioteca cercana tenía copias originales de obras de Milton y Thackeray. A Woolf le hubiera encantado verlas, pero se le prohibió la entrada sin un académico varón que la acompañara. Continuando su paseo por los terrenos de la universidad, Woolf se maravilló ante la impresionante arquitectura de los edificios de la universidad. Reflexionó sobre cómo estas enormes estructuras representaban siglos de tiempo, dinero y esfuerzo acumulados. La institución había sido fundada por reyes, financiada por comerciantes y magnates, y construida por innumerables trabajadores. Ahora, todos esos recursos concentrados estaban disponibles casi exclusivamente para los hombres. Más tarde ese mismo día, Woolf asistió a un suntuoso almuerzo con algunos colegas intelectuales. Mientras la mayoría se dedicaba a charlar sobre chismes y poesía, Woolf siguió pensando en la exclusión social. Habló con su amiga Mary Seaton sobre la universidad local para mujeres. Si bien la universidad para hombres estaba bien financiada, la universidad para mujeres apenas se las arreglaba. Apenas había logrado fundarse en primer lugar, y ahora tenía que organizar recaudaciones de fondos para seguir ofreciendo clases. Toda esta reflexión impresionó a Woolf. Vio que a los hombres a menudo se les ofrecían alojamientos lujosos para sus actividades intelectuales, mientras que las mujeres tenían que luchar contra la inseguridad económica y la precariedad social. Se preguntó cómo estas condiciones dispares afectaban a la producción creativa de los respectivos géneros. ¿Qué podrían lograr las mujeres si se les dieran los mismos privilegios que sus colegas varones? Los hombres usan su poder para elevar su propio género por encima de las mujeres. Dé un paseo hasta la Biblioteca Británica. Esta venerable institución alberga vastos archivos de libros, folletos, índices y enciclopedias. Sin duda, esta enorme colección incluye todos los hechos y verdades importantes. Así que, para descubrir por qué las mujeres y los hombres reciben un trato tan diferente en la sociedad, aquí es donde Woolf comenzó su investigación. Mientras la novelista examinaba las estanterías de la biblioteca, encontró un extraño desequilibrio. Las estanterías de la biblioteca contenían miles y miles de libros sobre mujeres. Había libros sobre su biología, su temperamento, su psicología y su historia y, por supuesto, todos fueron escritos por hombres. Sin embargo, curiosamente, no había publicaciones correspondientes sobre hombres escritas por mujeres. Parece que en el imaginario occidental, las mujeres son siempre objeto de escrutinio, pero nunca se les permite ser las escrutadoras objetivas. Este es el mensaje clave: los hombres usan su poder para elevar su propio género por encima de las mujeres. Si bien Woolf estaba decepcionada por la evidente brecha de género en la colección de la biblioteca, pasó la mañana hojeando varios libros sobre mujeres. Descubrió que los hombres tenían todo tipo de ideas y opiniones sobre las mujeres.
Algunos despreciaban a las mujeres por tenues, infantiles e incapaces de aprender, mientras que otros las elevaban como figuras de diosas místicas y sobrenaturales. Ninguna de estas nociones extremas parecía particularmente matizada o correcta. Woolf quedó especialmente impresionado por un denso volumen de un estimado profesor, titulado La inferioridad mental, moral y física del sexo femenino. La premisa era tan ridícula y ridícula que Woolf se vio obligado a imaginarse al hombre detrás de las palabras. Ella supuso que probablemente era un hombre hogareño, y brutal con la papada flácida y un profundo complejo de inferioridad. Supuso que las mujeres lo habían despreciado en el pasado, y que este trabajo era su mezquina venganza. Aún así, incluso una figura patética como esa profesora tenía un lugar más envidiable en el mundo que la mayoría de las mujeres. Woolf hojeó el periódico y observó que cada titular se refería a las acciones de los hombres. Los hombres dirigían gobiernos, negociaban negocios y cubrían sus deportes con detalles rapsódicos. Para cualquier visitante de otro planeta, su poder estructural sobre las mujeres habría sido completamente obvio. Dada esta disparidad, a Woolf le pareció extraño que los hombres se empeñaran tanto en denigrar a las mujeres y su trabajo. Planteó la hipótesis de que este impulso tenía sus raíces en la inseguridad de los hombres, y en su deseo de afirmar su posición en el mundo. Imaginaba que un hombre debía tener la seguridad de poder entrar en cualquier habitación convencido de que era mejor que la mitad de sus ocupantes. Woolf se preguntó cuántos logros de las mujeres se habían visto disminuidos por esta forma de pensar. A lo largo de la historia, la sociedad ha impedido que las mujeres superdotadas apliquen sus talentos. Las obras de William Shakespeare son cosas realmente maravillosas. El lenguaje de estos textos atemporales es tan fluido y poético que cada escena y monólogo parecen sacados directamente del éter, como por arte de magia. Sin embargo, Shakespeare no era el único que producía obras maestras artísticas en ese momento. En toda la Inglaterra isabelina, los hombres escribían obras apasionantes, hermosos sonetos y canciones dulces. Por el contrario, se registraron pocas palabras de mujeres durante esta época. Entonces, ¿qué explica esta disparidad? ¿A las mujeres les faltaba alguna chispa mágica de genialidad que solo los hombres poseían? Por supuesto que no. Sin embargo, sufrieron una escasez de oportunidades. Sin la misma educación, dinero o aliento, su genio nunca podría florecer. El mensaje clave es el siguiente: a lo largo de la historia, la sociedad ha impedido que las mujeres superdotadas apliquen sus talentos. Estudia la historia y la historia de la ficción y surge una extraña desconexión. El canon literario, a pesar de todos sus defectos, está repleto de personajes femeninos convincentes. Desde las heroínas de la antigua Grecia como Antígona hasta Lady Macbeth de Shakespeare y Ana Karenina del siglo XIX, hay muchas mujeres protagonistas. Sin embargo, en los libros de historia actuales, las mujeres desempeñan un papel menor. Entonces, ¿por qué las mujeres son tan importantes artísticamente pero están tan marginadas en la práctica? Bueno, por un lado, a las mujeres rara vez se les ha dado la misma autonomía que a los hombres. Incluso en la era relativamente reciente de la Inglaterra isabelina, las mujeres apenas recibían educación. En cambio, se casaban pronto, a menudo en contra de su voluntad o deseos, y se esperaba que esperaran su momento para tener hijos y cumplir con las tareas domésticas. ¿Cómo se puede escribir con tan poco control? Para explorar esta idea, Woolf imaginó que Shakespeare tenía una hermana talentosa, Judith. ¿Cómo habría sido su vida? Habría tenido que aprender a leer y escribir por sí misma entre tareas como cocinar y limpiar. Incluso entonces, sus obras se habrían hecho en privado. Su padre seguramente habría desaprobado sus actividades artísticas. Para seguir sus sueños de verdad, habría tenido que huir de casa, una perspectiva nefasta para una mujer joven, especialmente en el siglo XVI. Así que parece que la ficticia Judith Shakespeare probablemente nunca habría tenido la oportunidad de prosperar. Muchas mujeres talentosas que realmente existieron tampoco tuvieron la oportunidad de expresarse. Estas condiciones sofocantes indudablemente condujeron a muchos a sufrir problemas mentales o incluso al suicidio.
Además, debido a que muy pocas mujeres podían triunfar como artistas, otras niñas superdotadas tenían pocos modelos a seguir a los que admirar. Es una pena, piensa en todas las posibles obras maestras a las que nunca se les permitió hacerlo. Incluso las escritoras de éxito siguen estando limitadas por las realidades sociales. Te presento a Lady Winchilsea. Nacida en 1661 en el seno de una familia noble, Winchilsea fue una de las relativamente pocas mujeres del siglo XVII con suficiente educación y recursos materiales para pasar sus días escribiendo poesía. Lamentablemente, su pasión no fue tomada en serio. Otros miembros de la camarilla aristocrática de la señora consideraban que su afición era peculiar. La consideraban extraña y melancólica por pasar tiempo sola en su escritorio. El ostracismo social que sufrió la dejó amargada y la hostilidad estropeó su trabajo. En un poema, reflexionó sobre su lucha y escribió: mis líneas denunciaban y mi empleo pensaba, una locura inútil o una falta presuntuosa. Es evidente que, incluso con su estatus y sus recursos, Lady Winchilsea todavía se sentía restringida artísticamente. Hoy en día, se toma más en serio a las escritoras, pero las condiciones sociales siguen dando forma a su trabajo. El mensaje clave aquí es, incluso las escritoras exitosas todavía se ven limitadas por las realidades sociales. Lady Winchilsea no fue la primera mujer en escribir de forma creativa, ni mucho menos la última. De hecho, mientras trabajaba para superar su ira en la poesía, otra escritora estaba allanando el camino para que las mujeres fueran escritoras de palabras exitosas. Se llamaba Aphra Behn. Behn, milagrosamente, se ganaba la vida escribiendo obras de teatro y novelas. Su raro éxito demostró que escribir podía ser rentable para las mujeres, y con las ganancias llegaba la respetabilidad. Con Behn como modelo, cada vez más mujeres podían dedicarse a la expresión artística. En el siglo XIX, mujeres como Jane Austen, George Eliot y las hermanas Bronte podían dedicarse a escribir novelas clásicas. Por supuesto, ayudó que todas estas luminarias literarias compartieran algunos rasgos. Cada uno tuvo la suerte de haber tenido una educación razonablemente estable desde el punto de vista financiero. Quizás lo más importante es que ninguno tenía hijos que cuidar. Y los Brontes y Eliot publicaron con seudónimos masculinos. El verdadero nombre de Eliot era Mary Anne Ans. Pero, ¿las realidades externas seguían afectando su trabajo? Por supuesto. Todas estas mujeres escribieron novelas. Woolf comentó que este formato era el más fácil de escribir entre las tareas del hogar y otras distracciones. Si bien Emily Bronte claramente se inclinaba más por la poesía y Eliot por la historia, ambas se decantaron principalmente por la ficción literaria, que se adaptaba mejor a sus circunstancias. Sus condiciones sociales también moldearon el contenido de su trabajo. Durante este tiempo, a los hombres se les permitió aventurarse y explorar el mundo. Escritores como Tolstoy podían buscar inspiración en sus vidas aventureras. Mientras tanto, las mujeres vivían una existencia más restringida. Por lo tanto, sus novelas trataban necesariamente de preocupaciones más mundanas y domésticas. Por supuesto, hicieron que estos temas familiares fueran fascinantes, pero considere que más podrían haber escrito con más libertad. Las mujeres contemporáneas pueden utilizar la ficción para abrir nuevos caminos artísticos. Pasemos ahora del pasado a la era moderna de finales de la década de 1920. Echa un vistazo a una estantería contemporánea y te sorprenderás gratamente. Entre los autores varones se encuentran archivados tantos, o casi tantos, libros escritos por mujeres. Mejor aún, su contenido es muy diverso. Puede encontrar un libro sobre arqueología griega de Jane Harrison, los escritos de Vernon Lee sobre arte y estética, y Gertrude Bell que relata la historia de Persia. También hay una gran cantidad de ficción, romances, historias de fantasía y novelas basadas en un realismo descarnado. Entonces, ¿qué podemos decir sobre la escritura femenina de esa época? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Vamos a abrir un título aleatorio y echar un vistazo.
Aquí, este parece interesante, se llama Life's Adventure, de Mary Carmichael. Este es el mensaje clave: las mujeres contemporáneas pueden utilizar la ficción para abrir nuevos caminos artísticos. Woolf pensaba que la única forma de leer ficción era tratar cada obra como la última entrega de una historia literaria más larga. Entonces, al leer la primera novela de Mary Carmichael, comparó la obra con textos del pasado. En este sentido, Life's Adventure presentó algunas novedades interesantes. Por un lado, la prosa de Carmichael es más ágil y concisa que la de predecesores como Austen o Bronte. Pero esta elección estilística es solo el principio. Woolf se sorprendió inmediatamente con una frase sencilla: a Chloe le gustaba Olivia. Esta breve frase abrió un nuevo mundo de posibilidades. Anteriormente, rara vez se describían las relaciones amistosas y matizadas entre mujeres. Las mujeres siempre fueron escritas como antagónicas entre sí, o representadas únicamente a través de sus relaciones con los hombres. Al centrarse en una relación laboral entre dos mujeres, Carmichael ya estaba impulsando la literatura en nuevas direcciones. También es notable que Chloe y Olivia no son solo amigas, sino colegas. Trabajan juntos como científicos en un laboratorio. Una vez más, Carmichael estaba explorando un nuevo territorio. La ficción femenina moderna ya no se limitaba a los salones perfumados de las protagonistas de clase alta. Las mujeres escribían ahora sobre una gama más amplia de experiencias, desde obreras hasta cortesanas, y les daban más detalles y distinciones que los escritores varones. Y había más por explorar. Por un lado, las mujeres podían entrenar sus bolígrafos directamente contra los hombres. Pues, así como es imposible ver la parte posterior de la cabeza, a los hombres les resulta difícil escribir sobre sí mismos con total precisión. Woolf pensó que si las mujeres podían dejar de lado la animosidad persistente para rastrear a los personajes masculinos con cuidado, producirían obras que también ofrecieran nuevas y asombrosas ideas sobre el sexo opuesto. Los mejores artistas son capaces de pensar más allá de categorías como el género. Imagina que estás mirando por la ventana en una fresca mañana de Londres. Debajo de ti, las calles están llenas de actividad. La gente sube y baja por la acera, asistiendo a compras, eventos sociales y reuniones de negocios. Parece que nadie piensa demasiado en el arte, la creatividad o el futuro de la ficción. Y ahora vienen dos peatones, un hombre y una mujer. Se encuentran en la esquina de la calle, toman un taxi y parten juntos hacia destinos desconocidos. Su interacción es fluida y hermosa en su sencillez. La pareja trabaja en conjunto. Cooperan como uno solo de una manera completamente desinteresada. Esta escena despierta algo en ti. Quizás nuestras categorías sociales de hombre y mujer hacen más daño que bien. Quizás los artistas están en su mejor momento cuando operan más allá de un pensamiento binario tan estricto. El mensaje clave es este: los mejores artistas son capaces de pensar más allá de categorías como el género. La mente humana es maravillosamente creativa y flexible. Produce nuestros propios monólogos internos ricos y detallados, pero es capaz de mucho más. Puede empatizar con los demás, ver el mundo desde nuevos puntos de vista e imaginar pensamientos, sentimientos y experiencias más allá de los suyos propios. Aprovechar este poder crea espacio para un pensamiento verdaderamente creativo. El poeta Samuel Taylor Coleridge forjó el concepto de mente andrógina. Esta es una mente que funciona más allá del simple binario de hombre y mujer. Ve el mundo desde perspectivas masculinas y femeninas, y encuentra vías artísticas que no se adhieren estrictamente a ninguno de los dos sexos. Woolf supone que los mejores escritores de la historia han tenido mentes andróginas. Por supuesto, el mundo de finales de la década de 1920 era muy consciente del género. En particular, los hombres se sentían amenazados por las mujeres que se esforzaban políticamente. La animosidad popular contra el movimiento por el sufragio femenino es un buen ejemplo. Muchos hombres buscaron proteger la masculinidad refugiándose en un ideal masculino autoconsciente. Esto no solo produjo obras de arte de mala calidad,
sino que también alimentó movimientos políticos peligrosos e hipermasculinos, como el fascismo en Italia. Woolf imaginó un mundo mejor, un mundo en el que tanto las mujeres como los hombres puedan perseguir sus objetivos, artísticos o de otro tipo, sin que sus identidades se refracten a través del prisma del género. Afirmó que los artistas no deberían preocuparse por clasificar los méritos relativos de los sexos, sino que deberían centrarse en relacionarse con la realidad en su conjunto. Sintió que esta mentalidad, junto con los recursos materiales, era el mejor camino para producir grandes obras de arte.